Hemos estado hablando a lo largo de esta conferencia respecto a la santificación en la vida del creyente. El Señor, hermanos, a nosotros nos eligió y nos salvó con este propósito para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así lo dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Por lo que vemos entonces que el Señor no solo vino a librarnos de la condenación del pecado, sino de la corrupción presente del pecado, y en última instancia el Señor va a librarnos de la presencia del pecado cuando Él venga por nosotros. En la justificación, el Señor nos libra de la paga del pecado, en la santificación de la corrupción del pecado y en la glorificación de la presencia del pecado. Ahora, el enfoque de esta conferencia está en la santificación, y hasta el momento hemos examinado varios medios por los cuales el Señor nos hace crecer en santidad. Ayer hablábamos acerca de la importancia del arrepentimiento de nuestro pecado, de renovar nuestra mente por la palabra, de la práctica de la palabra. Y hace un momento el pastor Luis nos expuso acerca de la importancia del discipulado en la santificación del creyente, la importancia de la comunión. Pero aparte de estos, existe otro medio muy efectivo que Dios utiliza para hacernos crecer en santidad, pero que generalmente nos resulta difícil de apreciar e incluso de asimilar. Y son las pruebas. Son las pruebas. Las pruebas son circunstancias enviadas por Dios para fortalecer nuestra fe, purificar nuestro carácter y conformarnos más y más a la imagen de Cristo. Las pruebas pueden venir a nosotros de varias formas y de distintas direcciones. Las pruebas pueden incluir persecuciones, enfermedades, ofensas, pérdidas, ya sea de trabajo, de bienes, de personas que amamos, aflicciones o diversos tipos de dificultades. Y aunque ciertamente sabemos que las pruebas nos quebrantan, que no son agradables, lo cierto es que son de un gran beneficio y de bendición en la vida del creyente, porque este quebrantamiento nos deja en un estado de vulnerabilidad que debe de llevarnos a buscar al Señor intensamente. ¿Y cuál va a ser el resultado de buscar al Señor con fervor? Por supuesto que crecimiento espiritual. Pero no siempre nosotros enfrentamos las pruebas de la manera apropiada. Muchas veces cuando pasamos por tribulaciones, por aflicciones, somos vencidos por el temor, la ansiedad, la incertidumbre, la duda e incluso el enojo. En lugar de experimentar crecimiento espiritual en la prueba, acabamos cediendo a los deseos de la carne y fracasando en experimentar el fin por el cual Dios trajo dicha prueba a nuestra vida. La razón por la cual muchas veces fracasamos en las pruebas es principalmente por el hecho de que no las enfrentamos con la perspectiva correcta. No tenemos la perspectiva que deberíamos de tener cuando estamos atravesando una prueba. Hace varios años experimentamos un momento de mucho dolor aquí en la iglesia. Un hermano amado de 43 años de edad tuvo un infarto fulminante mientras dormía. De hecho, él había estado en mi casa, en nuestra reunión de grupo casa, a las 9 de la noche, y el infarto ocurrió a las 2 de la mañana. El hermano
de este hermano del que les estoy hablando me llamó a las 4 de la mañana para notificarme respecto a la muerte de su hermano y que estaban en ese momento en el hospital del Valle. Salí rápidamente a acompañar a la familia y la esposa del hermano que había fallecido me dijo que sus niñas no estaban aún al tanto de lo que había sucedido y me solicitó que si por favor podía acompañarle para darles la noticia. El hermano que falleció tenía tres niñas. Era la madrugada y ellas aún estaban dormidas. Así que fuimos a su casa con otros familiares y tuvimos que darle a estas 3 niñas la dura noticia de que su papá había fallecido. Probablemente una de las experiencias más difíciles que haya enfrentado en mis años en el ministerio. Pero quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Hay consuelo en el Señor para una familia que enfrenta una prueba de esa naturaleza? ¿Se puede experimentar gozo en medio del dolor que se experimenta en una pérdida como esta? La verdad es que sí. Sí, si uno tiene la perspectiva correcta. Y eso es justamente sobre lo que nos va a hablar el texto que vamos a estar abordando esta mañana. Sobre cómo tener una perspectiva correcta en las pruebas. De modo que en lugar de acabar pecando en la prueba, podamos crecer espiritualmente a través de ella. Y antes de entrar en el texto, quisiera invitarles a orar conmigo y pedirle al Señor que pueda guiarnos en nuestro tiempo en la palabra. Señor nuestro Dios, sabemos que las pruebas muchas veces son difíciles de afrontar. Nosotros quisiéramos no tener que atravesar por ellas. Sin embargo, tú eres un Dios soberano que usa todas las cosas para bien en la vida de los que te aman. Y tú en tu infinita sabiduría has determinado que las pruebas sean un instrumento para obrar en nosotros y conducirnos a la madurez espiritual. Y te ruego, Señor, que por medio de tu palabra nos des una perspectiva correcta para que si estamos pasando una prueba o por las pruebas que nos vengan en el futuro, Señor, nosotros podamos aprovecharlas, aprovechar la bendición que tú nos das a través de ellas. Y que en lugar de fracasar, de caer víctimas del temor, la duda, podamos, Señor, salir triunfantes. Padre, oro que tu Espíritu pueda guiar la exposición de tu verdad y que puedas darle a mis hermanos un corazón humilde, dispuesto para recibir tu palabra. Ruego, Señor, que nos santifiques a través de tu palabra y que Jesucristo sea exaltado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El texto que vamos a estar examinando en este momento es Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 15. Así que quiero invitarles a que si pueden abrir sus Biblias e ir a Santiago, capítulo 1, versículo 2 al versículo 15. Y dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Dios. Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 15. Dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna.
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La carta de Santiago, hermanos, fue escrita para mostrarnos que una fe genuina va acompañada de obras. Ese es el tema central de toda esta carta. La verdadera fe se da a conocer, se evidencia por medio de una buena conducta. Si una persona realmente conoce al Señor, entonces van a haber cambios drásticos en su manera de vivir, en su manera de hablar, en sus actitudes y en su disposición a someterse a la voluntad de Dios. Ese es el tema de Santiago. Nos muestra que cuando una persona realmente conoce al Señor, entonces controla su lengua, vela por el necesitado, es humilde, es paciente y se somete a Dios. Ahora, pero de manera particular, también Santiago nos muestra que una persona que realmente conoce al Señor lo demuestra por la manera en que enfrenta las pruebas. Y los versículos 2 al 4 del texto que acabamos de leer nos hablan acerca de la perspectiva que un creyente debe de tener cuando enfrenta una prueba. Dice el versículo 2, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra que se traduce ahí como tened es literalmente consideren. Está hablando de algo mental. Tiene que ver con respecto a cómo debemos de pensar cuando nosotros nos hallamos en diversas pruebas. Recuerdan que el día de ayer el pastor David nos hablaba acerca de que nosotros necesitamos renovar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar. Y a eso es lo que nos está llamando este texto. Nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva, nuestra manera de pensar respecto a las pruebas, respecto a las dificultades, respecto a las aflicciones. Debemos de considerar el atravesar por diversas pruebas como una razón de gozo. Y no solo gozo, dice sumo gozo. La palabra sumo tiene que ver con pleno gozo. Ahora, ¿pero por qué debemos de pensar de esta manera y tener este tipo de actitud cuando nosotros enfrentamos las dificultades? Pues el Espíritu Santo aquí por medio de Santiago nos dice en el versículo 3 la razón. Dice, pues sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La razón por la cual nosotros debemos de considerar a las pruebas como una razón de pleno gozo, de sumo gozo, es por lo que Dios está llevando a cabo en nosotros a través
de esa prueba. Primeramente vemos que las pruebas son, valga la redundancia, son pruebas de la fe. Son pruebas de la fe. ¿Qué significa eso? Significa que las pruebas están ahí para dar a conocer si nuestra fe es realmente genuina. Hermanos, es muy fácil engañarse y pensar que uno es un cristiano cuando realmente no lo es. Hace poco estuvimos estudiando en el Evangelio de Lucas, acá en nuestra iglesia de San Pedro, acerca de la parábola del sembrador. Y el sembrador dice que salió a sembrar y una parte de la semilla cayó en una tierra que tenía un lecho rocoso, que no permitió que la planta tomara raíz. No es así, esas son las personas superficiales, las personas que escuchan la palabra, en el momento la reciben con gozo, pero luego sale el sol. Y cuando Jesús explicó esta parábola a los discípulos, Él les mostró qué significaba el sol. ¿Alguno de ustedes recuerda qué significa el sol en esa parábola? Miren lo que dice Mateo 13, 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Saben? Esa tierra con un lecho rocoso son las personas superficiales que reciben la palabra con gran alegría, se emocionan, pero luego viene la prueba, luego viene la persecución y luego viene la aflicción. Y realmente estas aflicciones ponen a prueba si realmente la fe de esta persona es genuina. Pero como no lo es, entonces ¿qué hace la prueba? La prueba realmente no tiene el propósito de desanimar a la persona o destruir a la persona, sino solo manifestar si la fe de esa persona es verdadera o no. Ese es el punto. Pero, ¿qué ocurre en la vida de un creyente? Y los que son de aquí de San Pedro saben que he repetido esta frase en muchas ocasiones, pero el sol, hermanos, ¿qué le da a una planta saludable? A una planta enferma, la seca. Pero a una planta saludable, le da energía, le da fuerza, la hace crecer. ¿Qué hacen las aflicciones, las dificultades y los problemas en la vida de un genuino creyente? Lo hacen crecer. Lo hacen crecer. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 6, dice: en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice el apóstol Pedro aquí, si es necesario, tengamos que ser afligidos, dicen diversas pruebas. Y dice también que nuestra fe es mucho más valiosa que el oro. Y de la misma manera como el oro se prueba con fuego, se purifica con fuego, de la misma manera la fe del creyente crece, se purifica por medio de las pruebas. Entonces esta es la perspectiva que nosotros debemos de tener cuando nosotros estamos atravesando diversas pruebas. Pero también debemos de tener presente el propósito de lo que Dios quiere hacer en nosotros por medio de la prueba. Dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia aquí no es una espera pasiva, sino que es una firmeza activa.
O sea, la capacidad de perseverar en el Señor a pesar de estar enfrentando intensa presión. Las pruebas, hermanos, están diseñadas para desarrollar nuestro carácter, para aumentar nuestra firmeza, para hacernos personas de aguante y que no tiran la toalla. El Señor usa las pruebas para acrecentar nuestra dependencia de Él y para que nosotros aprendamos a fortalecernos en Él. Nunca una prueba está diseñada para destruir al creyente, para desanimarlo. Ustedes conocen muy bien el caso de Job, ¿no es así? Muy dura la prueba de Job. Sin embargo, al final del libro, en la conclusión, casi la conclusión casi la conclusión del libro y prácticamente la conclusión de Job, luego de que Dios habla con él desde aquel torbellino, la conclusión de Job no es voy a renunciar, voy a darle la espalda al Señor. No, lo opuesto. Dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La prueba hizo que Job creciera en su comprensión de la grandeza de Dios. Él consideró que su comprensión de quién era Dios antes de la prueba era como haber oído de Él, pero después de la prueba, como haberle visto. Dice el texto en el versículo 4, dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es interesante que nos presente el texto esa palabra más como una especie de contraste, pero es que realmente el llamado aquí para nosotros, hermanos, es que esa permitir que la prueba lleve a cabo todo lo que Dios quiere hacer en nosotros a través de ella, que nosotros experimentemos el fruto de lo que Dios quiere llevar a cabo en nosotros al hacernos atravesar por ellas. Y como vemos ahí en el pasaje, el propósito dice que seamos perfectos y seamos cabales. Perfecto tiene que ver con la idea de completo. O sea, la idea es ser maduro. Y cabal significa íntegro, que es de una sola pieza, que no tiene doblez. Eso es lo que Dios quiere llevar a cabo en nosotros. Quiere hacernos personas firmes, perseverantes. Y esa perseverancia, esa firmeza en el Señor a través de la prueba va a producir en nosotros madurez espiritual. ¿Alguna vez, hermanos, le han pedido ustedes al Señor que quieren crecer? Y de repente lo que reciben es un montón de pruebas. Pues es que Dios les está contestando. Dios les está contestando. Porque es justamente esa prueba lo que el Señor está permitiendo para hacernos madurar. Pero ¿cómo debemos de recibir entonces nosotros esas pruebas? Con un corazón sumiso, saber que esto ha sido orquestado soberanamente por Dios para que yo pueda avanzar en mi relación con Él, para que yo pueda crecer. Ese es el punto. Esa es la perspectiva que nosotros debemos de tener cuando enfrentamos pruebas. Y eso nos permite poder tener gozo. Gozo no significa que necesariamente yo estoy riéndome cuando estoy atravesando una pérdida, pero yo en mi corazón estoy tranquilo porque estoy confiando de que mi Dios está en control y que Él está utilizando esta circunstancia, que aunque es difícil, para mi bienestar. Ese es el punto.
Ahora bien, pero ¿qué pasa cuando yo entiendo que el propósito de Dios a través de esta prueba es hacerme madurar, pero mientras yo estoy atravesando la prueba no veo cómo? No veo la salida. No veo qué es lo que yo debo de hacer. Y es por eso que los siguientes versículos son clave, el versículo 5 al versículo 8. Porque dice, y si alguno de vosotros, dice, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Hermanos, en nuestro contexto occidental, nosotros asociamos la sabiduría con mero conocimiento intelectual. Uno considera a una persona inteligente o sabia a aquella que tiene una licenciatura, que tiene una maestría, que ha estudiado mucho, que tiene mucho conocimiento intelectual, que sabe de todo. Pero lo cierto es que bíblicamente la definición de sabiduría es muy distinta. El concepto bíblico de sabiduría no es solo saber qué hacer, sino hacer lo que uno sabe. Otra vez lo voy a repetir. El concepto bíblico de sabiduría no es solo saber qué hacer, sino hacer lo que uno sabe. Consiste en conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida y actuar en conformidad a esa voluntad. La sabiduría, hermanos, es la capacidad de aplicar la palabra de Dios en mi vida. Entonces, si yo no sé cómo enfrentar esta prueba, no sé qué hacer, no sé cómo tener gozo, no sé cómo tener paz, me siento perdido en esta prueba que estoy atravesando. Entonces el Señor, ¿qué me dice que debo de hacer? Te falta sabiduría. Entonces, pídela. Pídela, ora. Y aquí vemos la relación entre la prueba y la oración y también la relación entre la oración y la santificación. Realmente que mucho del propósito de la prueba es llevarnos a la presencia de Dios, que nosotros le busquemos en oración. A eso nos referimos cuando hablamos acerca de crecer en nuestra dependencia de Él. Pues lo que va a ocurrir muchas veces cuando atravesamos por pruebas es que nos vamos a encontrar así, un poco perdidos y con una gran necesidad de sabiduría, de entender cómo aplicar la palabra de Dios en X o Y situación que yo estoy viviendo. Entonces lo que necesitamos hacer es orar al Señor para que nos dé esa sabiduría que necesitamos. Ahora noten la promesa del Señor, dice, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche. O sea que si nosotros le pedimos al Señor sabiduría, Él promete darnos esa sabiduría en abundancia, todo lo suficiente. Y dice sin reproche. ¿Qué es eso de sin reproche? Es maravilloso esto, hermanos. Porque muchas veces pasamos por alguna prueba y no respondemos bien a la prueba, fracasamos. Pero de repente viene una prueba semejante a nuestra vida. Y de pronto nosotros podríamos decir, bueno, ya he fallado tantas veces, que ya mejor ni le pido al Señor. De pronto podríamos pensar que lo que vamos a encontrar en el Señor es reproche. Hasta ahorita venís, hijo mío. Tenías que llegar ahí para venir a mí. El Señor no es así. El Señor simplemente se goza que vayamos a Él.
Él no nos va a reprochar si en otro momento no acudimos a Él. Él se goza cuando nosotros acudimos a Él en oración. Entonces Él promete dárnosla, dice, abundantemente y sin reproche. Y noten esta promesa, hermanos, porque es clave. Y le será dada. Es una promesa de Dios. No falla. No hay razón para que nosotros dudemos. Si le pedimos al Señor sabiduría, Él promete darla abundantemente y sin reproche. Él es la fuente de toda sabiduría. Pero nosotros pedimos a Dios sabiduría. Encontramos ahí nuevamente otra prueba de nuestra fe. Porque dice el texto, pero pida con fe. Y no dudando nada. ¿Dudar de qué? Pues dudar de lo que Dios ha prometido. ¿Será que Dios realmente me va a dar la sabiduría que le estoy pidiendo? ¿Será que Dios realmente está pendiente de mis necesidades? ¿Realmente sabe lo que estoy pasando? ¿Realmente hay salida para esta circunstancia que estoy viviendo? Y ese es uno de los peligros que nosotros enfrentamos en las pruebas, y es la duda. Dudar de Dios y dudar de sus promesas. ¿Ustedes recuerdan cuando Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio? En el texto en Hebreos, donde se nos relata ese acontecimiento, dice que Abraham, cuando fue probado, dice la misma palabra a la que está haciendo referencia aquí Santiago. Cuando fue probado, ¿qué hizo Abraham? Se puso a argumentar con Dios. Dijo: Dios, pero no, tú me prometiste que me ibas a dar una descendencia por cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Tú me dijiste que reyes iban a salir de mí, que mirara al cielo y que mis descendientes iban a ser como las estrellas en el firmamento. ¿Cómo es que me estás pidiendo que te entregue a mi hijo? Si tú me prometiste todo eso. Vemos esa argumentación de Abraham con Dios. No, ¿por qué? El texto lo dice, pero Abraham dice, cuando fue probado en Hebreos 11:17, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, dice, ofrecía su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac será llamada descendencia. Miren lo que dice el versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. O sea que Abraham no dudó en ir a entregar a su hijo en sacrificio. ¿Saben por qué? Porque él confiaba tanto en la promesa que Dios le había hecho, de que en ese hijo le iba a ser llamada descendencia, que él sabía que si lo mataba, el Señor lo iba a resucitar de entre los muertos. Él iba a regresar de esa montaña con su hijo. Aunque en su cabeza pareciera que, aunque para nosotros pudiera haber una contradicción en la mente de Abraham, él había llegado a un punto en su vida de confiar completamente en la palabra de Dios. Sabemos de que no siempre fue así en algunos momentos de la vida de Abraham, como muchas veces no lo es así también en muchos momentos de nuestra vida. Pero ese es el punto al que Dios nos quiere llevar. Al punto donde nosotros confiamos plenamente en la palabra de Dios. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda, ¿cómo es el que duda? Dice que es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento, echada de un lado a otro. No piense, dice, que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces podemos ver aquí que no todas las peticiones son contestadas por el Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si nuestras oraciones carecen de fe, el Señor no las escucha.
entonces no podemos esperar recibir algo de Él. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es esto de doble ánimo? Es doblemente, esa es la idea. Que su mente está dividida. Dividida entre su propia sabiduría y la sabiduría de Dios. Abraham actuó de esa manera en algún momento. Dios le había dicho que le iba a dar descendencia. Por supuesto, el Señor lo iba a hacer por los medios que él había determinado, los medios correctos, por medio de su esposa. Pero en un momento, ¿qué le dijo la esposa a Abraham? La esposa de Abraham, Abraham, le dijo: llégate a mi sierva y que ella tenga hijos por mí. Ese razonamiento hizo que Abraham se acostara con la sierva de Sara, Agar, y llegara ese niño a ser una representación de lo que es tratar de ayudarle a Dios y de actuar en base a la carne. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar cuando nosotros atravesamos por pruebas, hermanos. Actuar en base a nuestra propia sabiduría. Tener una mente dividida. Ahora, en los siguientes pasajes, versículo 9 al versículo 12, nos habla un poco acerca del enfoque que nosotros debemos de tener en la prueba. Y en esta porción, Santiago habla específicamente a dos grupos de hermanos, a hermanos que tienen recursos y hermanos que no lo tienen. Dice en el versículo 9, el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque como sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Dice así también, se marchitará el rico en todas sus empresas. En este texto, Santiago le habla a dos grupos de hermanos. La mayoría de los hermanos a quien Santiago se dirige son hermanos que están pasando por dificultades económicas. Eso es una de las pruebas que ellos están experimentando. Algunos de los hermanos a quienes él les habla han sido maltratados por gente que tiene recursos, que tiene dinero. Algunos habían llegado al punto de incluso a ser asesinados por este tipo de personas. Santiago habla acerca de eso más adelante. Una de las pruebas que podemos enfrentar en nuestra vida es esa, ¿no es así? Es necesidad económica, perdemos el trabajo, tenemos deudas. Es una prueba muy común, muy común. Y cuando uno no tiene recursos, entonces, y uno siente que le hace falta, puede perder el ánimo en su vida y de alguna manera la perspectiva de que Dios está al cuidado de uno. Entonces, ¿qué debe hacer un hermano que está en una humilde condición, que está pasando por dificultad económica? Dice Santiago aquí, gloríese en su exaltación. Es un imperativo el que da aquí, le está dando un mandato. Gloríese tiene que ver con sentirse orgulloso. ¿Y de qué debe de sentirse orgulloso o jactarse hasta cierto punto? Dice, en su exaltación. Y la palabra griega ahí es simplemente en su altura. Esa es la palabra, en su altura. Algunas versiones lo traducen como su posición exaltada. ¿Y cuál es la idea, hermanos? Pues, que aunque nosotros no tengamos nada en esta vida, en Cristo Jesús estamos sentados en lugares celestiales. Aunque en este mundo no tengamos nada, en Cristo lo tenemos todo.
Él es suficiente para nosotros. La posición exaltada de un creyente, por supuesto, es en el sentido de que, aunque en este mundo carezca de bienes, en los cielos lo tiene todo. Y también en cierta medida habla acerca de lo que al creyente le espera. Hermanos, viene el día donde ya no va a haber llanto, no va a haber más dolor, no va a haber más penas, no va a haber más necesidades, no va a haber más enfermedades, no va a haber más muerte, no va a haber pecado. Viene el día cuando se acabaron las pruebas. Y los que estamos en Cristo vamos a gozar de ver a nuestro Señor cara a cara por toda la eternidad. Ahí es donde tenemos que poner la mirada. Ahora bien, pero también Santiago le habla al hermano que tiene recursos, que tiene plata, al rico. ¿Por qué? Porque el rico también pasa por pruebas, hermanos. Las pruebas son para todos. No solo para el que no tiene, sino también, aún el rico se enferma, aún los ricos mueren, aún los ricos pasan distintos tipos de pruebas. De pronto tienen los extorsionan o experimentan ciertos tipos de peligros. Las pruebas, hermanos, es algo que todos vamos a enfrentar. Ahora bien, una persona que tiene recursos tiende a poner su confianza en su dinero y en su riqueza, aferrarse a ella y pensar que en ella tiene su descanso, tiene su salida. Pero el Señor le dice: mira, si tú tienes dinero, entonces gloríate en tu humillación. ¿A qué hace referencia esa humillación? Es a la pérdida del 100% de todo lo que tiene, que ocurrirá en el día de su muerte. Dice que él va a pasar como la hierba. Dice como la flor de la hierba. La hierba es lo que nosotros llamamos el monte, hermanos, el zacate. Usted ha visto que a veces el zacate florece. ¿Cuánto le toma a esa flor de la hierba secarse? Es un instante. No hay nada de lo que hayamos recibido en esta tierra que no lo vayamos a perder. No nos podemos llevar nada. Si tu empresa es exitosa, si has logrado comprar muchas cosas, si andas en un buen carro, eso no te lo vas a llevar a la eternidad. Así que no pongas tu confianza y tu esperanza en eso. ¿Qué tiene que hacer el rico? Ser rico en buenas obras, poner su inversión en lo eterno, donde no puede perderlo. Es algo que el que tiene recursos debe tener presente todo el tiempo, que viene el día de su humillación. Y por lo tanto, como dice el proverbio, has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Hermanos, en lugar de poner nuestra esperanza en lo terrenal, nosotros debemos de poner nuestra esperanza en los cielos, en la recompensa eterna. ¿Cómo culmina esa porción, esa sección ahí? Bienaventurado, dice, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, a los que le aman. Ayer el pastor David nos habló acerca de lo que entró en el mundo a causa del pecado. ¿Qué fue lo que entró en el mundo? Dios le dijo al hombre que el día que comiera del árbol de la ciencia y del conocimiento del mal, ese día, ¿qué iba a ocurrir? Moriría. Pero aquí vemos lo opuesto. ¿Qué recibe el varón que resiste la tentación?
la corona de vida. Dice bienaventurado, significa grandemente bendecido. Bendecido el varón que soporta la tentación. La palabra tentación aquí es la misma palabra prueba. Dice, que bendecido el hombre que resiste, que se mantiene firme, que persevera en el Señor a pesar de la prueba. Porque esa perseverancia es una evidencia de que es un genuino creyente. Y puede tener seguridad de que una vez que parta de esta tierra, va a estar en la presencia del Señor. Por eso dice que va a recibir la corona de vida. Hermanos, la perseverancia en las pruebas es una de las formas en que el Señor le da al creyente seguridad de su salvación. De su salvación. Así lo dice Pablo en Romanos, dice, y no solo eso, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Muy parecido, no es así a lo que vemos aquí en Santiago. La tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Pero, ¿por qué dice que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba? Pareciera que estuviera redundando, ¿no es así? ¿Por qué dice? Que está diciendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce tribulación. No. La segunda palabra ahí, que se traduce como prueba, tiene que ver con evidencia. Cuando una persona persevera en las tribulaciones, eso viene a ser un testimonio para él mismo de que es creyente, de que es genuino, y eso le llena de esperanza, porque sabe que cuando el Señor venga por él se va. Él se va. Hermanos, tengo 21 años de ser cristiano y he pasado muchas pruebas a lo largo de mi vida, pero de todas me ha librado el Señor y me ha sacado adelante. Y eso es un testimonio también para mi corazón de que yo realmente le he venido a conocer. Y lo será para usted también. Y por último, hermanos, un peligro que enfrentamos en la prueba. Dice en el versículo 13 al versículo 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. ¿Cuál es el mayor peligro que nosotros enfrentamos cuando atravesamos por prueba? El mayor peligro, hermanos, es pecar. Es pecar. Es ceder a la tentación. Y aunque la palabra tentación y la palabra prueba se pueden traslapar, la verdad es que el hecho de que los traductores escogieran utilizar prueba al inicio de este capítulo y luego tentación aquí, creo que es una elección muy propicia. Porque cuando hablamos de pruebas, hermanos, en el sentido de las circunstancias y situaciones que Dios trae o permite en nuestra vida, estamos hablando acerca de circunstancias externas. Estamos hablando de situaciones que Dios permite para fortalecernos espiritualmente y para darnos evidencia de nuestra fe. Pero no hay duda de que cuando nosotros pasamos por pruebas, también tenemos que enfrentar una batalla interior con una tentación que procede de nuestro viejo hombre, de nuestra naturaleza caída. Todas las pruebas, hermanos, aún las tentaciones que trae Satanás, son de naturaleza externa. Pueden ver dificultades, persecuciones, aflicciones, pérdidas, cosas que uno recibe, pero aquí Santiago nos está hablando acerca de una atracción a pecar que procede del interior, que procede de dentro del hombre.
Y aquí dice que eso no procede de Dios. Dice, cuando alguno es tentado, aquí la tentación tiene que ver cuando alguno es incitado a pecar, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea que la prueba no es una excusa para pecar. La prueba no es una excusa para pecar. Si yo estoy pasando por pruebas y me siento tentado a pecar, eso no procede de Dios. Eso procede de mi vieja naturaleza, de mi viejo hombre que aún está dentro de mí y que me está seduciendo, tratando de arrastrarme al pecado. Entonces dice, cuando alguno es tentado, no diga que viene de parte de Dios. Entonces, porque ese es el peligro, hermanos, que cuando nosotros estamos pasando por pruebas, como de alguna manera Dios en su soberanía está trayendo esta prueba a mi vida, el peligro es que yo culpe a Dios. Culpe a Dios porque me siento atraído a tirar la toalla, a pecar en esta tribulación que estoy atravesando. Pero dice el texto, mira, si tú te sientes atraído a pecar en una prueba, eso no viene de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El Señor nunca induce a una persona a pecar, jamás. Y nunca una prueba que Dios permite en nuestra vida es para que pequemos. Es más bien lo opuesto. Es para que confiemos, para que crezcamos, para eso es, no para que peque. El Señor no tienta a nadie. Aún miren, pueden pensar, uno dice, bueno, pero Satanás tienta. Sí, es cierto, pero sus tentaciones son externas. La razón por la cual nosotros sentimos atractivos los ofrecimientos de Satanás es porque nosotros tenemos dentro de nosotros una naturaleza que se siente atraída a eso que nos está ofreciendo. Entonces, cuando nosotros somos tentados a pecar, no le echemos la culpa a otra persona, ni a Dios tampoco, peor a Dios. Asumamos la responsabilidad. Ese es el punto. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propia naturaleza carnal, es atraído y es seducido. Entonces dice, la concupiscencia después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Y noten, hay un proceso que nos arrastra al pecado. Hay un proceso de atracción, un proceso de seducción, hay un proceso de concepción y hay un alumbramiento. Esta es la lucha que experimenta interiormente el creyente con el pecado, especialmente cuando está atravesando por pruebas. Y cuando atravesamos este tipo de tentación, es fundamental que nosotros hagamos morir la carne, que matemos lo terrenal en nosotros. Y por eso nuestra última sesión del día de hoy es la mortificación del pecado. Lo que nos va a enseñar el pastor David Tábora, justamente a cómo vencer la carne cuando está tratando de atraernos y seducirnos para arrastrarnos al pecado, hermanos. En conclusión, ¿qué debemos hacer en la prueba? Tener la perspectiva correcta. Entender que nuestra principal necesidad es la sabiduría de Dios. Enfocarnos en lo eterno y entender que el mayor peligro es pecar contra el Señor. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por tu palabra, oh Dios. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores. No queremos, Señor, no queremos escuchar estas cosas, Señor, y salir y seguir viviendo igual. Queremos ser transformados, Señor. Queremos ser santificados. Queremos ser más como tú y te ruego que puedas hacer eso en nosotros. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en las pruebas.
a no debilitarnos, sino que nuestra fe crezca, que nuestra obediencia crezca. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados y perdónanos las veces en que en estos momentos de dificultad nos hemos dejado llevar por la carne. Purifícanos, Señor. Purifica nuestro doble ánimo, nuestra mente dividida. Padre, y te pedimos que nos hagas crecer, aunque esto implique pruebas, Señor. Y ayúdanos a gozarnos cuando atravesemos por ellas. En el nombre de Jesús. Amén.